continuar con nosotros aquí en Despierta RD por Telecentro Canal 13 para toda la República Dominicana y a la gente que nos sigue en el extranjero a través de Telemicro Internacional. Iniciamos aquí a la entrevista central con un abogado político y que tiene temas interesantes. Lo pusimos hoy en la silla caliente. Él es José Dantes Díaz, el director ejecutivo de la Comisión Permanente de Titulación de los Terrenos del Estado. Bienvenido, Dantes, ¿cómo está usted? Gracias, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Loreli Rivas, Sí. ¿qué tal, Buenos caminero? días, buenos días. Bien, hermano. Buenos días. La verdad es que es verdad que tiene una papa caliente porque hay mucho con relación a los títulos del Estado. Estamos viendo que hay muchos de estos que lo están regalando. Estamos hablando de titulaté. ¿Qué ha pasado con esos terrenos que son del Estado y que se están vendiendo a una institución? Sé que hay que ese proceso el presidente dispuso otra cosa, pero puede ser que también hay títulos en los diferentes barrios de la capital que puedan estar corriendo la misma suerte. La misma suerte. Bueno, mira, realmente son cosas totalmente distintas. Sí. El tema del plan de la titulación que estamos llevando a cabo y lo que tú estás justamente mencionando. Eso se trató de una operación que hizo una de las instituciones del Estado de venta de 3 parcelas a una compañía que quería llevar a cabo un proceso, dicen ellos, de titulación. Sí. Lo que ocurre es que aparentemente no se hizo como se debió hacer, o no aparentemente, realmente ha sido determinado de que todo ese proceso de la venta de esas parcelas no cumplió con el marco legal vigente. Eso es una transacción que data desde el año 2010 y que fruto de una serie de reclamos que hicieron los moradores que están en el ámbito de esos terrenos de los 3 brazos, reclamando que le estaban vendiendo esos terrenos a unos precios excesivamente altos, pues se pudo determinar, ¿no?, que toda esta operación realmente estaba hecha sobre una base totalmente inconstitucional y bueno, eso ha llevado como consecuencia que se esté en este caso pidiendo la nulidad de las ventas de esos terrenos y como ustedes pueden ver hay una parte también del ámbito totalmente penal que no tiene que ver con la parte de los terrenos como tal, que ya lleva la Procuraduría General de la República. Eso es un caso que realmente no forma parte de los trabajos del plan de titulación que nuestra comisión está llevando a cabo a lo largo y ancho de todo el país. ¿Y cuáles son los casos que ustedes están llevando a cabo? Mira, ¿Son la entrega de títulos a los campesinos? A los campesinos, a los productores, a todo el que ocupa un solar del Estado, pero que haya sido asentado por el Estado o una de sus instituciones o que le haya comprado, adquirido a una de las instituciones, pero de una manera totalmente legal. O sea, hay todo un proceso para usted poder adquirir un bien público, en este caso, y entonces lo que pasa es que desde hace más de 50 años se fueron creando asentamientos de productores, asentamientos en las zonas suburbanas y urbanas por parte del Estado mismo, pero no se preocuparon en este caso por la regularización de esa tenencia, por la ocupación que todas estas personas tenían y en ese sentido se fue creando un fenómeno de extralegalidad de la tenencia de la tierra. Por eso nosotros vemos que en el caso de los productores del campo, por ejemplo, que están asentados desde el año 62, más de 115,000 no tenían un título que les garantizara que esa propiedad era suya. Pero si nos vamos a las zonas urbanas, la construcción de las viviendas sociales, nos vamos a dar cuenta también que todos los proyectos que el Estado ha construido desde el 62 no tienen un título de propiedad. ¿Qué significa para una familia, para un propietario bajo estas condiciones tener ya un título definitivo? ¿Cuál es la visión que tiene el gobierno para cómo mejora tener ese papel? Mira, realmente más que un simple papel, es un documento que te acredita una serie de prerrogativas sobre ese bien inmueble. Lo primero es que es tuyo y ya nadie te lo puede quitar. Es un derecho de propiedad que se otorga con ese título que dice nuestra ley, que es lo que te garantiza ese mismo derecho.
La seguridad jurídica, por vía de consecuencia, ya te permite que en caso de que tú no estés, tu familia pueda heredar esa propiedad de una forma legal y sin ningún tipo de contratiempos. Dos, por otro lado, para los que no tienen acceso al crédito, en este caso, pueden hacer uso de ese bien inmueble con ese título como una garantía hipotecaria, ¿no? La principal fuente de creación de nuevos negocios en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿qué es? La hipoteca de la casa de la persona que quiere llevar a cabo ese tipo de negocios, ese tipo de emprendimiento, ¿no? O sea, que aquí hay también un componente financiero económico que contribuye a transformar la calidad de vida de la familia que está siendo titulada. Pero también, por otro lado, tiene un impacto en lo social. Lo social en varios sentidos. Número uno, porque te disminuyen los conflictos que se suscitan por el tema de los linderos. Cuando tú no tienes claro cuáles son los límites de tu predio, usualmente se crean ciertas situaciones entre los propios vecinos, donde piensan que tú le puedes estar ocupando parte de su propiedad. Y ya cuando tú tienes un título georreferenciado donde se determina, se individualiza cada predio, cada quien tiene claro hasta dónde llega su propiedad, hasta dónde llega su parcela, hasta dónde llega su cultivo. O sea que hay un impacto transversal en términos de los beneficios que da la titulación. Y en ese sentido, en 4 años, junto con las instituciones que forman parte de la comisión, que son la Dirección General de Bienes Nacionales, el IAD, el INVI, el SEA, Catastro, entre otras más, ya hemos titulado 47.205 inmuebles en 4 años, lo cual realmente es algo sin precedentes porque aquí nunca había existido una política pública de titulación. Así mismo es, y nosotros lo hemos visto a través de las diferentes actividades que ha realizado el gobierno, pero estamos hablando de que llevan 40.000 en estos años de gestión. ¿Son 115.000 los que se tienen identificados? ¿O ustedes entienden que en el Estado, en el territorio nacional, todavía existen muchos casos más que están en esa misma situación? Son mucho más, porque fíjate, los 115.000 que yo te hablo son de los parceleros Solamente asentados en asentamientos campesinos desde el 62. O sea, que eso es solo un submundo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la parte productiva, pero por otro lado tú tienes los apartamentos del Estado que se estiman que son más de 52.000 en 130 proyectos en las 32 provincias del país. Pero también tienes un tercer grupo que son los asentamientos que se han ido creando de una manera espontánea por un lado, o por otro lado que el Estado mismo los ha creado como fruto de situaciones de todo tipo. Cuando hay algún tipo de ciclón, uno de estos fenómenos que te impacta en una comunidad X, gente que son reubicadas desde un punto A un punto B, pues ya ahí se ha creado ese asentamiento que lamentablemente se había quedado así con el tiempo, fueron los años pasando, y el Estado no les regularizó la tenencia de esa tierra. Pero por otro lado, tú también tienes asentamientos que el Estado ha ido creando cuando tiene que llevar a cabo una obra pública y tiene que reubicar gente también porque va a construir o una carretera o una presa o cualquier otro tipo de obra de interés general. Y en ese sentido, todas estas personas que se asientan en tierras del Estado son gente que deben ser tituladas. O sea que ese universo de 115.000 son solamente los productores del campo, del IAD, que de los 115.000 que se han asentado en 56 años, al 2014, que fue cuando nuestra institución comenzó a trabajar con este sector, solamente se había titulado menos de un 10%, o sea, menos de 14.000 personas. Y no porque existiera una política pública, sino porque cada uno de ellos de forma individual trató de obtener su título. Luego de esta política pública, en 4 años, en ese sector ya vamos por cerca de 30.000 titulados. O sea que hemos duplicado en 4 años lo que no se había hecho en 55. Antes, y aquellas personas que no tienen un papelito, nada, están ahí asentados y que además están en zonas vulnerables, porque también ese es otro problema social que tenemos. Es decir, yo pierdo mi casa en una cañada y me voy para otra cañada o cerca de un río.
¿Qué hace el Estado con esas personas? Yo le sumo eso. Sabiendo que están, por ejemplo, incluso en zonas vulnerables. Yo le sumo a eso de, por ejemplo, el hecho de que yo el otro día vi unas tierras y dije, ay, mira, me gustaría comprar una tarea para sembrar. Y me dicen eso de fulano, mire, yo quiero esto, pero no tengo título. Sí. ¿Qué pasa con eso? Mira, sobre lo que tú estás en este caso planteando arriba, los asentamientos que se han creado en zonas vulnerables no son titulables porque son zonas vulnerables. Okay. Y la ley misma prohíbe que se pueda llevar a cabo algún proceso de regularización en esa zona para proteger justamente esos entornos que no son aptos para que nadie pueda vivir. Pero por la realidad social, gente que migra del campo viene a las zonas ¿verdad?, suburbanas y las urbanas y simplemente se meten donde se pueden meter. Y por eso tú tienes gente en los ríos, en las orillas de los ríos, en las cañadas, pero esas son zonas que no se pueden titular. ¿Por qué? Porque son zonas no aptas para que se puedan asentar ahí, ¿no? O sea que eso queda fuera de nuestro trabajo. Ahí ya son otras instituciones que viven así, de familias. Claro que sí, miles y miles de familias. Pero eso no es algo propio de nuestro país. Eso es algo que pasa a escala mundial. Tú te vas a Brasil y en Brasil tú ves todos estos barrios, ¿no?, en zonas donde realmente tú dices, ¿y cómo es que viven? Tú te vas a India, tú te vas a muchos otros países, Lima, Perú, por ejemplo, y tú te vas a dar cuenta que una serie de asentamientos en zonas suburbanas se han creado en entornos de esa naturaleza. Ahora, el Estado ahí tiene que intervenir con otro tipo de política pública, con una política pública de rescate de esas zonas, reubicación de todas esas personas y bajo la política de vivienda buscar una solución a esa situación, que es el caso de La Barquita. Fíjate cómo se excluyeron de una zona de alta vulnerabilidad a más de 3.500 familias para ponerlas en un sitio seguro y se le construyó un proyecto para esos fines. Pero lo mismo con este nuevo proyecto. Domingo Sabio. Exactamente, con Domingo Sabio, que está en el entorno del impacto de las aguas del río y en ese sentido, en esos casos, eso es lo que se procura hacer. Pero no se puede titular porque son zonas vulnerables tal como tú lo has planteado. Sobre lo que tú me estás preguntando de que hay gente que tienen la posesión de los terrenos pero que no tienen título, justamente forma parte del desorden estatal que ha existido desde hace 50 años, que las instituciones fueron haciendo operaciones de ventas de terrenos que no se concluyeron o que no se formalizaron. Y por eso hay muchas personas que tienen, por ejemplo, un contrato de venta, un simple recibo, y hay otros que no tienen nada, que simplemente reconocen que un día fueron a una institución que le pagaron dinero a alguien, que le dieron un planito catastral y que fueron junto con ellos y simplemente le plantearon, este es tu solar. Y se han quedado ahí, pero mucho más grave aún, han hecho inversiones en esos terrenos sin tener la propiedad de esos terrenos. Claro, ahí entonces viene toda una fase de depuración de esas operaciones que se han hecho y poder garantizar que se hayan cumplido con todo lo que dice el marco legal vigente en términos de venta de terrenos del Estado. En el caso de esos terrenos que usted habla que se han vendido, o sea, ¿no está en su institución el de recuperar esos terrenos, de verificar si en muchos terrenos que han sido vendidos por el Estado y donde en esa venta se ha timado, está dentro de sus funciones reubicar esto, devolver al Estado esos terrenos? Porque hay un caso reciente en la República Dominicana y es el caso de esos terrenos que fue vendido a un grupo empresarial, que donde está desde el Obelisco hasta Sanssouci, que se vendió creo por 500 millones de pesos, pero que el dinero que se iba a entregar al Estado no se le entregaba líquidamente, sino que iban a hacer inversiones ahí. Sí. También está el caso de esos son los Vicini, pero también está el caso de los Ricí, que también le entregaron una gran cantidad de terreno en toda la ciudad, pero yo quisiera comprar un terreno así, que me den, fíjate lo que pasa, que son 32 millones, claro, 32 millones de pesos que te cuesta. Entonces tú pagas en 10 años
3 millones cada 6 meses. Yo quisiera tener Una ventaja así. un beneficio así. Fíjate algo, realmente no es parte de nuestra facultad en este caso llevar a cabo cualquier tipo de procedimiento sobre esos casos. Se supone que la institución que ha hecho la transacción, se supone que debió haber cumplido con el marco legal vigente, ya sea bienes nacionales, ya sea el SEA, o cualquier otra institución que haya tenido un patrimonio apto para la venta, en este caso a un tercero, debe haber cumplido con lo que manda el marco legal vigente, que en este caso está sustentado en principios de efectividad, de transparencia, de una serie de aspectos que se deben tomar en cuenta. Entonces aquí hay que ver, uno, si contaba con la autorización para poder hacer esa venta. Dos, que el precio en que se haya vendido haya sido el precio de mercado, que no haya lesionado el interés público. Y tres, que se hayan cumplido, en este caso, con toda la tramitología que esto conlleva. La Constitución nuestra dice que cualquier tipo de venta de terrenos del Estado que pase, cuyo precio sea superior a los 200 salarios mínimos, debe ser refrendado por el Congreso Nacional. Entonces, todo ese procedimiento debe haberse cumplido en cada uno de esos casos. Ahora le corresponde a otras instancias realmente verificar que esto se haya llevado a cabo. Con lo que estamos trabajando en estos últimos 4 años es exclusivamente con los proyectos que el Estado ha llevado a cabo a través del IAD, a través de bienes nacionales, a través del INVI, a través del SEA y de otras instituciones públicas. En ese sentido, lo que estamos haciendo es titulando a los parceleros, titulando a los dueños de los apartamentos, que desde el mes de julio se dictó un decreto, el 280-18, que creó un procedimiento para poder titular los apartamentos que anteriormente no se habían podido titular. ¿Por qué? Porque eran construcciones que datan desde hace más de 10, 15, 20 años, cuyo tipo de construcción, valga la redundancia, no cumple con los estándares que se exigen hoy para la construcción. ¿Por qué? Porque hoy día hay que tomar en cuenta una serie de conceptos y de normas y de elementos que hace 20 años no existían. Que deben tener una escalera exterior, que deben tener una protección contra incendio, que las estructuras deben contar con ciertas características, pero eso es hoy, desde hace 5, 6, 7 años. Ahora, en los 80 eso no se exigía. Y en estos barrios del Estado, por ejemplo, algo muy cercano a mí en Las Caoguas, ¿verdad? Que fue una obra de Balaguer del 77, que ahora hay otras viviendas cerca, en el contorno, encima, abajo, detrás, delante. ¿Cómo se manejan con eso? Todo dependerá de si están construidas en tierras del Estado. Si están construidas en tierras del Estado, entran dentro de nuestro proceso de regularización. Por ejemplo, que construyó en el patio. Sí, el inconveniente está que si la tierra es de una de las instituciones y tú la compras, tú puedes hacer lo que tú quieras. Ahora, tú tienes que cumplir con la permisología institucional que debe darte obras públicas, la alcaldía para uso de suelo en términos de construcción, y ya esos son otras instituciones que entran ahí. Antes, yo no quiero, y yo sé que el tema es interesante, yo no quiero que esta entrevista se acabe, porque yo al principio de la entrevista decía que usted es abogado y político. Y tengo que tocar y tengo que interrumpir este tema porque yo necesito saber qué va a pasar o qué piensa usted sobre la situación que se está dando en el PLD, Comité Central, la reunión del sábado, y si, como usted es abogado, si habría posibilidad de que legalmente se modifique la Constitución nuevamente para que sigan titulando a personas y que se siga continuando el gobierno de Danilo Medina. Mira, antes de yo pasar ahí, simplemente les quiero en este caso comentar que el día de hoy a las 4:30 vamos a estar junto con nuestro presidente haciendo una entrega de 1.652 títulos de San Juan y de Azua en Sabanayegua. Hoy a las 4:30, 1.652 títulos que impactan a más de 7.000 personas de asentamientos campesinos y de 7 comunidades en esas 2 provincias. Con esos títulos ya nosotros hemos sobrepasado los 47.000 en 4 años. Entonces, eso creo que es algo que se debe destacar porque realmente la intención que tiene nuestro presidente con este proceso es que la República Dominicana pueda ser un país de propietarios. Entonces, paso ahora a esa parte. Creo que ya yo sé la respuesta, política, pero bien, sí. Paso a esa parte política. Mira, como miembro del Comité Central que soy y que voy a estar aquí el sábado, realmente yo creo que dada la crisis de confianza
que hay de nuestro país, de los políticos, de nosotros los políticos, de los partidos políticos, entiendo que la tabla de salvación que tiene el sistema de partidos en este preciso momento es la adopción de la modalidad de las primarias abiertas. ¿Por qué razón? Porque si la sociedad nos ha estado demandando apertura, transparencia, si lo que se critica es que los partidos se reúnen ellos solos para tomar decisiones, para hacer la selección de sus candidatos, y yo como ciudadano no tengo nada que ver, por vía de consecuencia no me siento identificado ni con ese proceso, ni con los candidatos que surjan ahí, sean a alcaldes, a senadores, a diputados, a presidentes. ¿Qué significa eso? Que se ha hecho un proceso excluyente desde hace muchos años, donde la sociedad no se siente parte de ese proceso. ¿Qué ocurre? La Constitución es clara en el artículo 216 que habla de los partidos políticos y que dice que su primer fin esencial es que garantizar la participación de las y los ciudadanos en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia. Entonces yo les pudiera preguntar, ¿qué proceso de participación ciudadana puede garantizar el fortalecimiento de la democracia más que un proceso de unas primarias para seleccionar a unos candidatos donde pueda participar el seno de la sociedad? O sea, esto no es algo que simplemente se debe limitar a los miembros de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque no se trata de la selección del el secretario general, ni el secretario de Finanzas, ni el presidente del partido, de las autoridades internas de los partidos, que ciertamente solo nos incumben a nosotros los que somos miembros de los partidos, sino que se trata de la selección de los precandidatos que en todo caso van a ser los electos en las elecciones de mayo, que al final de cuentas son los que van a impactar en tu vida, en tu vida y en tu vida, que van a representar los intereses de la ciudadanía, ya sea en la alcaldía, ya sea en el Congreso, ya sea en la sala capitular, ya sea en la presidencia de la República. Por vía de consecuencia, realmente, desde mi punto de vista, lo más conveniente para el sistema de partidos políticos que está siendo cuestionado seriamente por la sociedad dominicana, ustedes pueden ver en las encuestas donde hay una desconfianza total dentro de las instituciones, cuáles son las que más se desconfía, aparte del Congreso, aparte están los partidos políticos. Ya la gente no cree. ¿De qué manera eso se puede revertir? Abriéndose y dándole la participación a la sociedad. Porque en el sentido, cuando la sociedad participa, ¿qué ocurre? Eso se transforma en legitimidad de la decisión que surja de ahí. ¿Por qué? Porque ya no es algo propio de los compañeros que se reunieron, es algo que es el resultado de un proceso en el que participó todo el que quiso participar. Por eso este sábado yo voy por las primarias abiertas. La reunión del sábado, sí. Tú como secretario, miembro del Comité Central, sí. ¿Tú crees que solamente se va a tratar ahí el tema de primarias abiertas o primarias cerradas? ¿O tú crees que en ese escenario pudiera hablarse de la reelección del presidente Danilo Medina? Mira, yo no puedo realmente responder sobre lo que pudieran pensar 606 otros compañeros. Ahora, lo que yo sí te puedo garantizar es que el único punto que hay para tratar es la modalidad de selección de los candidatos que debemos de seleccionar en función de la ley de partidos políticos y en función de la resolución de la Junta Central Electoral. Ese es el único punto que hay. Eso no quita que si un compañero pide la palabra para tocar otro tema, no se le permita. Ahora, lo que yo sí te puedo garantizar es algo. El compañero o la compañera que pida la palabra para tocar un punto que no sea el que exclusivamente vamos a conocer, se hará un llamado al orden para pedir que se desista de esa discusión porque no forma parte de lo que nosotros vamos a conocer allí. Bueno. O sea que desde mi punto de vista eso realmente no va, en caso de que pase, de que se intente, no sería un tema que se sometería al debate ni a la discusión, porque lo que vamos es por un único punto, qué tipo de primarias o qué tipo de método vamos a utilizar para la selección de nuestros candidatos. Empezando el programa, yo dije exactamente, no sabía tu posición, pero dije exactamente ese eso. Corte hay que guardarlo. Sí, eso hay que guardarlo para ver. Esa última parte hay que guardarlo. Guárdenlo para que ustedes lo vean. Eso es lo que yo pienso, porque el escenario del Congreso es el que
está destinado para una reelección. Además, el presidente Danilo Medina no va a utilizar ese escenario de que para tratarse el asunto de algo que ya está en otro escenario. Él es muy respetuoso de la institucionalidad. sí. El Comité Central ha sido convocado exclusivamente para conocer un punto y ese es el único punto que nosotros pensamos conocer. Bueno, Entonces, muchísimas gracias, a ti, a José Alberto, Dantes a ti, Lorena Díaz, Rivas. quien es el director ejecutivo de la Comisión Permanente de Titulación. De terrenos del Estado. De terrenos Largo del ese Estado, nombre. sí. Muchísimas gracias a ustedes, amigos televidentes, por mantenerse en sintonía con nosotros desde temprano, desde la mañana. Les recomendamos mantenga la sintonía con Telecentro en el desarrollo de todo. Espere a Noticentro a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche. Mañana, otra jornada a las 6 de la mañana de Despierta RD. Se da hasta entonces.